Muy buenas noches. Bueno, una de las notas de la semana ha sido desde luego la conmemoración de los 51 años del movimiento estudiantil del 68, lo que ocurrió ese 2 de octubre. 51 años después, pues se conmemora el 2 de octubre con la primera vez con un gobierno que se dice de izquierda, y hay muchas cosas que platicar, que analizar. Ayer comenzamos este análisis, hoy vamos a seguirlo con nuestra mesa de los jueves con Luis de la Calle. Muy buenas noches, ¿Qué tal, Leo? Luis. Viridiana Ríos, ¿cómo estás? Muy bien, Leo. Sabino Bastidas, Sabino, ¿cómo estás? Muy Bien, buenas noches. gracias. Por cierto, decíamos ayer en la mesa acá, en la hora de opinar y luego en tercer grado, que el problema de fondo es que el trauma del 68 fue el abuso del poder del Estado, que generó tal trauma que ahora no se usa el poder del Estado, ¿no? Así fue. O sea, un dilema, bueno, es un falso dilema, ¿no, Sabino? Lo que pasa es que 1968 sin duda no es ni el movimiento más importante, ni el acto más importante de la época, pero constituyó un símbolo. Hay un 1968 en el imaginario colectivo que representó el autoritarismo de la parte más dura del régimen priista. Sí. Fue un momento de un enorme dramatismo, a unos días de las Olimpiadas, grupos con inestabilidad en otras partes del mundo, un 68 que era además global, que tenía expresiones en Francia, en Europa, en otros países, y de pronto el 68 retaba al régimen priista que venía funcionando como relojito. Como relojito. Y de pronto se le pone enfrente un movimiento y el Estado tiene que usar la fuerza, y tiene un alto costo de legitimidad. Bueno, y eso fue, abusar de la fuerza. sin duda. Ayer nos decía Joel Ortega que duda. ellos contabilizaron 58 muertos. Sin duda. El que el Estado reprima un movimiento que genera en el imaginario colectivo ese momento de trauma que hizo que a partir de ese momento el Estado tuviera temor de usar la fuerza del régimen priista, que además se trasminó a los gobiernos panistas, y que ahora el reto era, y por eso fue interesante ver cómo era que la izquierda, que hizo uso de ese imaginario para socavar al régimen priista, porque además en la teoría de las transiciones hay eventos o hay momentos que socavan la imagen pública, erosionan la imagen pública de los regímenes más o menos autoritarios para construir una democracia. Y sin duda en ese rol el 68 fue fundamental. En la agenda del 68 no está la democratización electoral. No está la democracia electoral. Fue un momento de libertad. Poner en evidencia el autoritarismo de un régimen y lo vulnerables que eran los ciudadanos en ese momento frente al autoritarismo. Creo que es el punto de partida. Viridiana, el trauma del 68. Me sorprende cómo, ayer estaba escuchándolos a ustedes y me sorprende muchísimo cuán acostumbrados estamos a que la fuerza se usa porque se usa. Y al punto bueno, es que se debe de usar, ¿no? El Estado, de hecho, no. En la teoría política, el monopolio es de la el fuerza monopolio no implica, legítimo pero el de la monopolio coerción. legítimo de la fuerza no implica que tengas que utilizar la fuerza en contra de las protestas y de los manifestantes. Aquí nosotros ya nos acostumbramos, me sorprende que digas que no hay uso de la fuerza, porque por el contrario, yo lo que percibo es que estamos acostumbrados a los policías antimotines. En el primer 68, por ejemplo, de Peña Nieto, que sería el mejor equivalente del primer 68 de AMLO, pues un periodista perdió todos los dientes. Tenemos evidencia. Tenemos evidencia. No, hubo violencia en 3 ocasiones, de hecho. El 1 de diciembre, 1 de diciembre, 1 de septiembre, 13 de septiembre y luego en la marcha del 2 de octubre. Y en todas esas se utilizó a la policía antimatines, aventaban gas lacrimógeno, le rompían los dientes a los periodistas sin querer, a veces según decían. Tenemos videos que evidenciaban cómo los policías no solamente le daban de catorrazos a la gente, sino que ya cuando entraban en calor se quitaban los cascos y los seguían golpeando a mano abierta. Entonces, o sea, que no nos digan que no hay un uso de la fuerza. Yo, por el contrario, celebro que finalmente se esté hablando. ¿Hay uso o abuso de la fuerza? Ese matiz es muy importante. ¿Abuso? Okay. Abuso, porque pues, yo no veo la necesidad de utilizar la fuerza en una protesta. Mira, no va a haber protesta completamente ordenada, Leo. A ver, por ejemplo, el otro día, en la de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que le prendieron fuego a la librería Gandhi gritando leeres de burgueses, no se debe de huir ahí, pues utilizar la fuerza pública. Apagas el fuego y puedes perfectamente contener a la población que está haciendo esto sin tener que incurrir en la violencia. Es que la violencia no se ataca con violencia y estamos muy acostumbrados a creer que sí. A ver,
Luis, está bueno este debate. Sí, A ver. bueno, o sea, la violencia se ataca, creo, con la aplicación de la ley. Sí. Pero no violenta. No, el Estado debe aplicar la ley. Sí. Entonces, ese es el criterio. Y la ley incluye el respeto de los derechos humanos, incluido de los agresores. Claro. Entonces, en un procedimiento policiaco, la policía está obligada a respetar los derechos humanos de un agresor agresivo, ¿no? Y debe haber procedimientos, un entrenamiento para así hacerlo, ¿no? Entonces, Pero ¿por qué no hemos logrado eso? Eso lo debatíamos porque no también tenemos ayer. buenas instituciones en México, ¿no? O sea, Sí. en el fondo creo que es un problema de debilidad institucional y de falta de legitimidad para el uso legítimo de la fuerza. Sí. Entonces, es una trampa, digamos, de no haber sabido tener instituciones. En México no hemos sabido, por ejemplo, respetar a la policía. ¿No? El ciudadano mexicano promedio, o los mexicanos en general, no respetamos a la policía. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es una pregunta culturalmente muy importante y es un defecto de México. Sí. O sea, el mexicano se va de aquí a Laredo manejando a 150 kilómetros por hora, cruza la frontera y maneja 65 millas. Sí. Allá no hay baches, o sea, es más peligroso aquí que allá. ¿Por qué? Y allá sí le da miedo la policía de allá. Por lo menos miedo o respeto. Y Entonces, respeto. creo que hay a los policías no hemos sabido darles el lugar que merecen tener en la sociedad como constructores de un ambiente que permite el intercambio civilizado de ideas. ¿Y eso de- viene desde el 68? No, para viene desde retomar? mucho antes. ¿Tú crees que viene Sí, desde viene antes? desde mucho antes, Digo, ¿no? porque yo sí estoy de acuerdo con lo que tú dices, Sabino, de que el trauma, el 68 dejó algo profundo en la sociedad que tiene que ver con esto, con el tema del uso o no uso de la coerción pública. O sea, ¿tú crees, Leo, que no se usa la fuerza pública? O sea, habiendo visto No, casos bueno, como Tlatlaya... a veces, claro que sí, habiendo y a veces se visto usa mal. lo que hacía Oye, Peña Nieto en perdón, su y a primer veces año. se No, pero usa ve- bien. Yo ayer No. mencionaba, por ejemplo, cuando en el 2000 entró la policía a retomar la UNAM, fue un muy buen operativo policíaco. Creo que hay ¿O no? creo que sí hay que pero matizar eso no cosas. fue Sí, violento. creo que hay que matizar. Una cosa es el uso legítimo de la fuerza y otra cosa es el uso de la violencia o el abuso de la fuerza. Sí. A ver, porque todos los refieres como uso de la fuerza, Tlatlaya y Tanguato, y no, a ver, eso no es uso de la fuerza. Eso es comisión de un delito por parte del Estado y violación a derechos humanos. Hay un umbral que no hemos construido en México, en donde es posible, con protocolos, y esa es la responsabilidad de un gobierno de izquierda, que creo que es ahí donde deben abonar. El uso legítimo de la fuerza significa que el Estado, sin alterar o lastimar los derechos humanos de las personas, sea capaz de que esa protesta no viole derechos de terceros. Esa protesta no altere el orden público. Es decir, yo creo claramente que la protesta puede tener las libertades que deba de tener, pero sí hay límites, hay líneas rojas que en México no hemos tenido la capacidad ¿Te ha tocado- de detener. Y es producto del Estado de Derecho, es producto de la impunidad general que tenemos. Viridiana, Sí, tú que yo voy a pasas... muchas marchas y voy todo el No, tiempo. no, te voy a hacer una pregunta diferente. Tú que pasas temporadas importantes en Estados Unidos, ¿te ha tocado ver manifestaciones ahí? ¿Cómo las contienen para respetar los derechos de terceros? Tienen horarios, sí, tienen horarios, No, a ver. están permiso. convocadas, A ver. hay ¿Necesitas permisos. permiso? No. Sí. Las manifestaciones más importantes que se han dado recientemente en Estados Unidos, de hecho, no han tenido permiso. Y esa es la razón por la cual han tenido tanta convocatoria. Porque, mira, tú no puedes pedirle a la gente que pida un permiso y un registro para protestar. Así no es como funciona la Bueno, yo las vi así en Nueva York y les ponen En vallas. Europa sí funciona, y en Japón no puedes salir a la calle Yo a creo que protestar en hay cualquier muy lugar. importante, me sorprende muchísimo lo que estamos discutiendo aquí, porque todos parece que estamos de acuerdo en el uso de la fuerza y en equiparar el uso de la fuerza con la protección de la propiedad privada ¿Qué y es con la la protección fuerza? de los Entonces individuos. tenemos un Déjame problema terminar mi terminológico. argumento, por Que favor. termine Viridiana. Iván. Lo que yo aquí creo que debemos por completo olvidar es el hecho de que, y ni siquiera tocar, es el hecho de que la policía no puede darle de catorrazos a los manifestantes. Los puede contener, los puede arrestar, pero a ver, un chavito de 19 años, por más encapuchado que esté, es un chavito de 19 años y a ese chavito se le debe poner en prisión o en la cárcel, digamos, no sé, 3 horas, 4 Pero horas, lo que amerite. dile eso al dueño de la librería Gandhi el otro Se día. debe proteger la propiedad privada, pero eso no implica ¿Cómo el lo uso de la protege? O sea, yo estoy fuerza. A ver, De la fuerza. va Luis y luego. Luis. Bueno, yo creo que la herencia más importante del 68 no es esta. O sea, efectivamente hay un trauma del uso de la fuerza. Creo que la falta de legitimidad por el uso de la fuerza
está relacionada con la falta de legitimidad de los gobiernos y la falta de instituciones para hacerlo bien, porque efectivamente hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien. Sí. Y hacerlo bien implica respetar los derechos humanos. Obviamente... Por ejemplo, tú que vas mucho a Francia, te hago la pregunta, pues ahí entra la policía con gases lacrimógenos. Son implacables, ¿no? Son implacables. Y eso no deja de ser que sea una democracia liberal, ¿no? No, porque ellos sienten que tienen la legitimidad para hacerlo. La legitimidad, claro. En México no hemos sabido ganarse, los gobiernos no han sabido ganarse esa legitimidad. Sí. Entonces, y 68 puso eso, digamos. Eso, exacto. Pero yo no creo que esa sea la principal discusión sobre 68. A ver, yo creo que la principal discusión sobre 68 fue un movimiento, desde mi punto de vista, a favor de la libertad. Sí. Libertad de muchos tipos, y como decía Sabino, fue casi universal. Bueno, no universal porque en los gobiernos... Occidental. Sí, lo que pasa es que en los otros países que no eran occidentales, muchos de ellos eran comunistas, Sí. ahí no había... Soterrado, claro. Bueno, nada más hubo uno Sí, Checoslovaquia. en Praga, y entró el Ejército Rojo Sí. a arrasar con los manifestantes. El ejército soviético. El ejército de la Unión Soviética. Sí, sí, sí. O sea, no el de Checoslovaquia, No, no. el de la Unión Soviética. Sí. O sea, por eso en esa época el movimiento 68 no era un movimiento de izquierda. Sí. Las izquierdas eran estalinistas o maoístas abrumadoramente. Correcto. Y lo que empezó a suceder a partir de 68 fue que muchos intelectuales empezaron a ver la incongruencia entre pronunciarse a favor de la libertad y ser al mismo tiempo estalinista. Entonces, el principio del fin, digamos, de la izquierda radical, del estalinista y maoísta, fue en 68 y fue un proceso de 20 años hasta 1989, ¿no? Eso es lo más importante, creo yo, desde el punto de vista internacional y desde el punto de vista mexicano. Fue el primer llamado a decir, oye, vamos a construir una sociedad más libre, donde podamos tener una mayor opciones para las personas y menor discriminación, ¿no? Y fue un larguísimo proceso que de alguna manera culminó no en el año 51, sino en el año 50, con la elección de López Obrador en 2018 pacífica. O sea, López Obrador es producto, al final del día, del proceso de las reformas en México que se generaron a partir de la chispa inicial. No había una demanda por la democracia, pero implícitamente había una demanda por decir, oye, queremos ser libres de la paternidad del gobierno, ¿no? Queremos cantar lo que se nos pegue la gana y vestirnos como se nos pegue la gana. Esta es la historia más importante del 68. A ver, los procesos de erosión de los gobiernos autoritarios están muy estudiados. Sí. Las personas que han estudiado transiciones a la democracia tratan de identificar históricamente cuáles son esos eventos que empiezan a erosionar la legitimidad fundamental del régimen autoritario. Y creo que el 68 juega ese papel en el imaginario. El hecho de plantear, de colocar al Estado priista de aquella época, que ya se había acomodado muy bien en sus términos, y no fue el primero, porque antes de eso tuvimos las batas blancas y movimientos agrarios y ferrocarrileros, pero la cercanía con las Olimpiadas, el dramatismo del momento, el papel de la sucesión presidencial, Echeverría en gobernación, Díaz Ordaz, el momento en el que se da y la forma como se da, y el número, el que nunca sabremos el número final de personas que murieron en Tlatelolco, la manera como se operan, es interesantísimo ver los medios de comunicación al día siguiente de ese bueno, ni siquiera se sabe ni siquiera sabe que si el batallón Olimpia, la extra, y cómo a lo largo del tiempo le hemos dado vueltas y cómo tanto el PAN como las izquierdas tomaron el 68 como un elemento permanente de erosión, y para el PRI fue vergonzante a partir de ese momento el 68. El PRI tuvo que lidiar su autoritarismo y elevar el umbral de tolerancia, y por eso no podía comprar las balas de goma y cumplir los protocolos que países desarrollados y en democracias legítimas se tienen de manera pero más clara. se puede recuperar eso. Lo que está diciendo Viridiana aquí, y creo que vaya, nos pone sobre la mesa un tema muy desafiante, Viridiana, porque lo que tú estás diciendo es que eso ya no se puede en México. O sea, que pensar en una policía a la francesa, digamos, con gases lacrimógenos, con estos tanquetas de agua a presión. ¿Pero qué es lo que no se puede? Pues es lo que tú estás diciendo, de la fuerza. ¿no? El uso de la fuerza. No. Que nosotros equiparemos, lo que es imposible es continuar equiparando el uso de la fuerza con la violencia. Porque hay formas estratégicas de utilizar a los cuerpos policiales. Ningún protocolo policíaco. ¿Tú verías que en México, por ejemplo, el gobierno de López Obrador sacara tanquetas
con agua a presión o gases lacrimógenos. Porque lo que dice el presidente y la jefa de gobierno es, nosotros no vamos a usar. No, es diálogo, Sí, diálogo, ¿no? diálogo. No diálogo. vamos a Esa usar. es un poco la frase. ¿Y te gusta eso? O sea, Sí, claro. O sea, si nuestro modelo es la policía francesa que viola derechos humanos, que pues golpea a la gente notoriamente en videos. El derecho. Si nuestro modelo es la policía americana, que tiene un claro sesgo racial en donde cada rato está matando a Y gente que solamente dispara por a ser diestra y negro. Y que dispara a diestra y pues siniestra. no, o sea, esto no es lo ¿cuál que es el queremos. modelo entonces? Mira, el modelo es acercarnos a la protesta de forma democrática. Es entender que se debe proteger la sociedad privada con cordones, con los policías, si quieres, ahí parados, pero que la meta del policía es proteger los derechos humanos de los protestantes. Los protestantes son víctimas de un sistema ¿Incluyendo los democrático. anarquistas? Claro, los protestantes son víctimas de un sistema democrático que los ha frustrado porque no les ha proveído de lo que ellos necesitan. El movimiento del 68 desembocó en una democracia electoral, en donde, bueno, ahora ya tenemos elecciones relativamente libres. Sí. Pero no desembocó en una democracia real, en donde la política pública beneficia a la gente de la base. El chavo anarquista es anarquista porque se siente frustrado, porque a lo mejor no pudo entrar a la UNAM o a la UAM, Es porque a lo mejor profundamente naif vive en lo que una estás situación diciendo. No necesariamente de... todas las protestas ni son legítimas, ni tienen jabones que lo patrocinan. Ok, En términos adelante. de gobernabilidad... Únete No, a no, pensar ver, que no la es- mayoría no de la no protesta eso, es ilegítima. no es eso. Yo no voy a El caer en uso esa de la trampa. fuerza, es que el Yo no uso voy de a la caer en fuerza esa en el- trampa y yo A creo ver. que No es- el no es una 99% trampa. de las protestas El en este uso- país son legítimas. el uso de El la hecho de fuerza- que, ¿me dejas terminar? El hecho de que la élite crea que la protesta es ilegítima, habla tanto de la élite, habla tanto de lo... ¿Le estás diciendo élite a Sabino? No, porque Sabino representa las voces de muchos que dicen que la protesta a veces no es legítima. Yo creo que cuando nosotros creemos Yo que la creo protesta que no es legítima, Todas las protestas El son Estado debemos legítimas. nosotros preguntarnos A ver, Viri, por en el qué Estado lo no tiene... A ver, consideramos va, El Luis. Estado, nada más déjame, es que la réplica Bueno, va para rápido acá. y luego- Entonces, el Estado no tiene enemigos. Entonces, el Estado no tiene riesgos de gobernabilidad. Entonces, los Estados nacionales no tienen riesgos internacionales e internos que pongan, que reten su paz social y su seguridad. A ver, Sabino. los Estados... A ver. no Forma- todas las... o Va sea, Luis, falso- va falso- Luis. Falso debate, No, equiparar a ver, la protesta permítanme- con grupos terroristas. permítanme Falso ustedes debate, dos. Todas las falso formas de debate. protesta son Dejemos legítimas. a Luis. O sea, Venga, Luis. yo creo que el Estado tiene una obligación de hacer que se cumpla la ley. Y el cumplimiento de la ley en este caso creo que reside en la persecución de una actividad delictiva cuando sucede. Entonces, si hay una manifestación y en la manifestación hay algunos personajes que exageran en su entusiasmo y violan derechos clarísimos De tercero. de terceros o del propio Estado o dañan la propiedad, el Estado tiene una obligación de perseguirlos porque es infraganti, porque hay evidencia en videos, etcétera, hay muchos testigos. Entonces, se persiguen. Ahora, no los tienes que perseguir exactamente en ese momento. Puedes perseguirlos después y les abres un expediente. En Francia, por ejemplo, que se ha mencionado varias veces, en las manifestaciones de los chalecos amarillos, Sí. en promedio el gobierno francés había toletazos, digamos, que eran proporcionales o a veces desproporcionados. No voy a defender yo a la policía francesa, cuando había la desproporción del otro lado también, ¿no? Pero digamos, lo más importante era, se arrestaban a 700 personas. Y a esas 700 personas se les abre un proceso, se involucra al Poder Judicial y se dice, oye, tenemos aquí una evidencia de que quemaste una puerta, quemaste una librería, esto tiene esta pena. Yo creo que las penas deben ser relativamente no muy importantes, dependiendo obviamente de lo que hagan. Si matan a una persona es una cosa distinta, ¿no? Y entonces, esa es la forma de trabajar. Ahora, un Estado que se niega a la aplicación del Estado de Derecho está evadiendo su principal responsabilidad, que es asegurar el cumplimiento del Estado de Derecho. Ahora, si no queremos... Y de proveer seguridad. Ahora, si nosotros pensamos que pintar las paredes, romper ventanas o agredir a terceros no es un delito, entonces hay que cambiar el Código Penal y aplicarlo de una manera distinta. Pero yo creo que la obligación del Estado es hacerlo y hacerlo bien y obviamente respetándolo. Con el objetivo, y ahí estoy de acuerdo con Viridiana, de no utilizar la violencia. Claro. Ese debe En ser eso tu estamos todos de objetivo. acuerdo. Sí, bueno, pero a en eso veces, todos estamos en de la acuerdo. refriega, dependiendo del tamaño del problema que tienes, es muy difícil. Una cosa A es ver, usar me la queda 30 segundos cada quien. Está buenísimo el debate, pero tenemos que ir concluyendo.
Sabino, 30 segundos. El derecho tiene una figura que la simboliza, que es una mujer con una balanza y una espada. La balanza es el buen juicio y el razonamiento para que las cosas sucedan de manera correcta. La espada representa la fuerza, que no significa necesariamente avasallar ni acabar con la persona, sino significa la fuerza para poder ejercer ese derecho. Trasládalo a otro tema que no sea necesariamente la protesta. Si en este momento incumple un contrato una persona y tengo la necesidad de ejecutar una orden producto de un juez, pues voy y la aplico la fuerza en contra del patrimonio de otra persona para llevar a cabo la resolución de un juez. No, eso que pasa en lo patrimonial, ¿por qué no va a pasar en lo demás? Yo no creo que haya propiamente un derecho a la revolución inserto en la Constitución para discutirlo todo libremente. Creo que hay causas en una democracia porque esto se llama Estado Democrático de Derecho. Viridiana, conclusión. El equivalente de lo que sucede en las protestas antes de este gobierno era que si fallabas en un contrato, te mandaran a unos golpeadores a tu oficina y te tumbaran todos los días. Eso no es Estado de Derecho. Eso era lo que sucedía en las protestas. Lo que nosotros necesitamos es reentender la forma en la cual lidiamos con la protesta, porque la protesta es una forma fundamental de ejercer la democracia. Y en la medida en la cual entendamos que no hay una sola protesta que no tenga una fuente legítima de algún problema que evidencia, vamos a entender también cómo hay los grupos... Podría haber una protesta de narcotraficantes. Sí, claro. Y se vale, ¿no? A ver, si ustedes quieren entrarle a la teoría de la conspiración, en donde hay grupos terroristas que protestan, a ver, no, así no funciona. Si no entiendes la ingobernabilidad, perdón, 10 segundos más. Tenemos un problema teórico. 10 segundos. Quiero utilizar mis 10 segundos para decirles que creo que equiparar a los grupos terroristas con los grupos de protestantes democráticos de universidades públicas. No es verdad. Híjole, está tan mal que necesitaríamos una hora completa para que, digamos... Toca concluir. No saben lo que hay detrás del anarquismo en este país. El movimiento de 1968 fue popular. Sí. Y desorganizado. O sea, los grupos corporativistas no participaron. No. Los sindicatos, los grupos... Estaban bajo la égida del PRI. Sí. En la Olimpiada 68 en gimnasia hubo dos gimnastas extraordinarias, una checa, Vera Chavlaska, y una rusa que se llamaba Kuchinskaya. Sí. Y los mexicanos vimos por primera vez gimnasia de altísimo nivel en el Auditorio Nacional, pero México votó por Vera Chavlaska y la hizo la novia de México, y ella hizo algo que no podía hacer en Praga, que utilizó su libertad para casarse en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Ah, mira. Al final de las Olimpiadas. Sí. Pero el hecho de que los mexicanos hayan optado por la checa y no por la soviética, se señala que los mexicanos estábamos buscando gobiernos que permitieran la libertad y no gobiernos autoritarios como el gobierno soviético. Bueno, qué buen debate, ¿eh? Déjenme decirles que, como siempre, es un privilegio debatir con ustedes. Gracias, Sabino, Viridiana, Luis de la Calle, gracias. Hacemos una breve pausa y vamos a regresar con Soleá Loaesa para platicar sobre su nombramiento muy merecido como profesora investigadora emérita del Colegio de México. Regresamos en un momento más.